Los peligros de no congregar. Gloria a Dios, mis hermanos. Te saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hoy te tengo un nuevo tema que es los peligros de no congregar. Los peligros de no congregar. Tú me dirás, ¿cuáles peligros? Mira, todo aquel que está en desobediencia es un peligro, ¿eh? Porque la desobediencia es un gran pecado que le abre puerta a los demonios. O sea, la desobediencia hace que vengan consecuencias a tu vida. Y el Señor no quiere eso. Entonces, si no congregamos, no nos estamos sometiendo, no nos estamos sometiendo a Dios. Tú me dirás, oye, pero Dios está en todas partes. No necesito ir a una iglesia. La Biblia dice que no dejando de congregarnos. Entonces estás en desobediencia, no te estás sometiendo a Dios. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 8 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, todo aquel que se humilla, el que se humilla es porque es obediente. Y el que es obediente, obedece en todo. A la palabra, a los pastores, a los líderes. Está congregando, está leyendo su palabra, está predicando, está orando constantemente. Porque el que no congrega, posiblemente no está orando como debe ser. Porque el Señor da sabiduría y da conocimiento, da ciencia al entendido. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que están congregando constantemente, los que están leyendo la palabra. Tú dirás, pero yo sí leo la palabra. Leerás un versículo. Porque si tú no lees en 6 meses la palabra de Dios, si tú no terminas toda la Biblia en 6 meses, mínimo, que ese es mínimo, en 6 meses si tú no terminas toda la Biblia, estás en tibieza. ¿Por qué? Porque mínimo tienes que darle 10 páginas. Mínimo 10 páginas tienes que leerlo. Y si no estás congregando es porque le estás dando más importancia a tu carne, al trabajo, a tus labores. Cuando tú le das más importancia a tus labores, ojo, no estoy diciendo que no trabajes, pero hay que tener disciplina para el trabajo, para orar, para leer, para congregar. Todo es falta de disciplina. Y si no sabes cómo, dile al Señor en oración, Señor, enséñame a tener disciplina, ayúdame, porque yo quiero congregar más, quiero leer más tu palabra, quiero orar más tiempo, quiero estar más en tu presencia, dile. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿2 minutos? ¿1 minuto? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no han podido orar 1 hora? Porque ¿cuánto oraba Jesús? Oraba toda la noche, muchas veces. ¿Cuándo empieza la noche? Aproximadamente 7 de la noche. ¿Hasta qué hora? ¿A qué hora termina la noche? Aproximadamente 5, 5:30 de la mañana. ¿Cuántas horas son? Son aproximadamente unos 3, 5, aproximadamente unas 10 horas. 10 a 12 horas, porque hay partes donde la Biblia dice, incluso oraba hasta que ya estaba de día. Toda la noche incluso estaba de día. Por eso que a sus discípulos le dijo, ¿no han podido orar 1 hora? ¿Mm? Y en Lucas, eso está en Lucas 6:12, que él oraba toda la noche. Bien, voy a continuar. La primera desobediencia es no someterte a Dios, que está en Santiago capítulo 4, versículos 6 al 8. La segunda desobediencia es, justamente está la desobediencia de no congregar. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ves? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, el Señor Jesús ya está a la puerta, como se dice. En cualquier momento empieza el arrebatamiento. No sabemos cuándo, pero ya hay señales de su venida. Voy a leerte bien completo lo que es Santiago 4, porque solamente te leí un versículo, que dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, cuando tú te sometes más a Dios, el diablo va a huir de ti. O sea que no va a poder darte tentaciones. Y si es que lo hace, tú vas a saber afrontar esa tentación con la palabra. Porque Jesús pudo vencer esas tentaciones con la palabra. Cuando le dijo el diablo, convierte estos panes en pan. Jesús le dijo con la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú no congregas, no estás recibiendo palabra. Es por eso que muchos cristianos están enfermos, sufren de insomnio, no pueden dormir. Después dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todo aquel que busca a Dios, Dios lo va a buscar. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo te purificas el corazón? Con la oración. ¿Ves? Con la oración. Bien, entonces la segunda desobediencia es, la primera desobediencia es no someterte a Dios. La segunda desobediencia es no congregar. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Acá no nos dice qué tiempo tenemos que congregar. Solamente dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No sé si es una vez al mes, si es una vez al año, no lo dice acá claramente. Solamente dice no dejando de congregar. Entonces, para saber qué tiempo tenemos que congregar, entonces tenemos que sujetarnos a los pastores. Porque la Biblia también lo dice. La desobediencia, y esta está la tercera desobediencia, de no sujetarnos a nuestros pastores y líderes. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Entonces los pastores son los que determinan el horario y los días que se tiene que congregar. Con que tú congregues una vez a la semana, vas por buen camino. Si tú congregas 2 veces a la semana, mucho mejor. Si tú congregas 3 veces a la semana, está siendo agradable al Señor. Si tú congregas 4 veces a la semana, el Señor te va a amar más. Por eso dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, ¿ves? Sujetaos a ellos. Si tú no congregas, el pastor no te puede dar un cargo, no te puede dar una tarea. No puede decir, tal día va a haber evangelismo, vienes para evangelizar, porque no te ve congregando. No te puede decir, vas a dar la lectura bíblica, porque no te ve congregando. No te puede poner en un grupo para hacer limpieza, porque no te ve congregando. ¿Entiendes? Entonces no te estás sujetando, como dices, no te estás sujetando al pastor. Por eso dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Quiere decir que el pastor está orando a todos los que se someten al pastor. El que se somete al pastor está sometiéndose a Dios. Porque velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
porque ellos van a dar cuenta al Señor. Por eso es que ellos oran constantemente por nosotros. Para que lo hagan con alegría, dice, y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. Es que todo lo que hagamos, el someterse a los pastores, que todo lo hagamos con alegría, porque Dios bendice al corazón alegre. Es al dador alegre, al corazón alegre. Si te dice que limpie la iglesia y tú reniegas, entonces no lo estás haciendo de corazón. Si dice, vas a limpiar, amén, gloria a Dios, porque quiero que la casa del Señor esté limpia. Gloria a Dios. Para que lo hagan con alegría, no quejándose porque esto no es provechoso, dice. Vamos a salir a evangelizar el día sábado. Amén. Amén, hermanos. Amén. A tal hora, ahí estoy. Bueno, me puedo retrasar, puedo fallar, nadie es perfecto, pero estoy ahí. El Señor ve tu intención, ve tu corazón que estás queriendo, pero por tráfico algo pasó, te llegaste tarde. La cuarta desobediencia es no guardar el día de reposo. Éxodo 28. Éxodo 28. Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El Señor no te pide que te dediques a Él los 7 días. Dice, 6 días trabajarás, porque incluso trabajando le estás dedicando al Señor. Y harás toda tu obra. En el 9 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, quiere decir, no digo que no vas a tender tu cama, obviamente, no te va a quitar un minuto. Pero si tú estás trabaje, a tal punto que no darte tiempo para el Señor, entonces ahí estás mal, pues. Tender tu cama no te vas a demorar un minuto. Cocinar no te vas a demorar, pues, 3 horas, te demorarás 30 minutos, o 1 hora máximo. Pero incluso eso le estás dedicando también al Señor. Pero acá dice, 6 días trabajarás y 1 día descansarás. Quiere decir que ese día tú no puedes hacer ni una obra, tú tienes que congregar ese día. Si tú no estás congregando, porque todos los días estás trabajando. Pero si tú ese día respetas, estás cumpliendo su mandamiento, entonces ese día tú vas a congregar. O vas a salir a predicar. ¿Ves? Entonces, ese día congregas y después sales a predicar. Pero ese día mayormente le tienes que dedicar al Señor. Yo los sábados descanso porque ese día le digo, voy a predicar y después de predicar me voy a congregar. O sea, ya sea que yo predique solo o predique con la congregación, con los hermanos de la congregación, y de ahí me voy a congregar. Y el domingo tengo que congregar en la mañana porque es de 10 a 1. Cuando hay ayuno, de 10 a 4 de la tarde. Después de la 4 de la tarde hago recién mi otra obra que tengo. Entonces, si tú estás trabajando todos los días, es porque no estás cumpliendo este mandamiento, estás en desobediencia en no guardar el día de reposo. Ojo, no digo que sea precisamente el sábado, porque la Biblia no menciona un día, no menciona el nombre del día. Dice solamente 6 días trabajarás y 1 día descansarás, el séptimo día descansarás, y ese día le dedicas al Señor, ya sea congregando, ya sea leyendo más la Biblia, ya sea predicando, pero más es para que tú congregues ese día.
Uno, dos, tres. La quinta desobediencia es no predicar, no salir a predicar. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Dice así. Mateo 28:19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo se hace discípulo? Cuando tú le predicas la palabra, cuando tú le discipulas. Cuando tú le estás predicando la palabra, ya le estás discipulando, le estás enseñando. En el 20 dice, enseñándoles, ¿ves? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como ves, el Señor manda que hagamos discípulos, que salgamos a predicar. Marcos 16:15. Marcos 16. Marcos 16:15 hasta el 18. Dice así. Id por tanto, id por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué no te hará daño? Porque tú estás sometido a Dios y Dios te respalda. ¿Ves? Entonces, el no congregar hace que tú no evangelices, porque no te estás sometiendo a un pastor. El pastor dice, tal día vamos a evangelizar, y no puede contar contigo porque no te ve congregando seguido. Entonces no puede contar contigo. ¿Ves? Entonces, ¿ves la importancia de congregar? Dice, y si vivieran cosa mortífica no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la autoridad que te da Dios cuando tú estás congregando constantemente, cuando te estás humillando, cuando estás orando más tiempo. El Señor te da esa autoridad. Obviamente hay momentos que cuando no es la voluntad del Señor no lo va a sanar. Pero hay momentos que sí. Dice, la quinta desobediencia, no predicar. No predicar su palabra. También dice Lucas 24, 46, 47. Lucas 24. Lucas 24, 46 y 47. Dice, así está escrito, y así fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día. En el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el tema que tú tienes que predicar. Puedes predicar otros temas, pero siempre tienes que llegar al último, esto, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Ya? Entonces, dice, la sexta desobediencia es no leer la palabra de Dios. Tú me dirás, yo sí estoy leyendo la Biblia. Muchos leen solamente el Salmo 91 y ahí se quedan. O el Salmo 23. O de repente un libro, un versículo o un versículo diario. Así no estás avanzando, pues. Mínimo, para que tú puedas leer toda la Biblia, mínimo 6 meses. Si en 6 meses tú no terminas leer toda la Biblia, mínimo, que ese es mínimo, es porque estás en tibieza. Porque normalmente tiene que ser menos en 6 meses. Pero mínimo, yo te doy 6 meses.
Porque mínimo tienes que leer 10 páginas todos los días. Ahora, si tú lees 10 páginas en la mañana y 10 páginas en la noche, mucho mejor. Lo terminas en menos tiempo. Porque yo le termino en menos tiempo. Esta es mi quinta leída de toda la palabra de Dios. Obviamente en mi quinta leída me estoy atrasando porque estoy sacando versículos. Los estoy escribiendo los versículos precisos para aprendérmelos de memoria y para cuando predique y cuando hable lo tenga memorizado ya. Ya. Entonces dice, Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Qué es la desobediencia de no leer la Biblia? Y dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ves? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo salgo a predicar en las calles y les pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? La mayoría dice que sí, sí estoy leyendo la Biblia. ¿Desde qué tiempo? Yo le pregunto para ver si más o menos está leyendo de verdad. ¿De qué tiempo estás leyendo? Ya 2 años, me dice. Y en esos 2 años, eh, ¿cuántas veces has leído? Una vez. Me dice así, una vez. Una vez. ¿Y lo has terminado en esos 2 años? No, no he podido terminarlo, me dice. 2 años para que no termines la palabra de Dios. No estás leyendo como debe ser. Estás leyendo un versículo diario. O de repente a veces te olvidas. O a veces por el tiempo no te da. Entonces no tienes tiempo. La desobediencia, después sí, la desobediencia de no orar. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Efesios, Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ya ves? Orando en todo momento, dice. Y si no estás congregando, posiblemente no estás orando en todo tiempo. De repente oras solamente antes de dormir, o en la mañana nada más. Pero tener una vida de oración, en su mayoría son los que están congregando constantemente. Tal vez no todos tampoco, pero, pero, pero todo aquel que lee la Biblia constantemente va a tener va a saber orar más. Mira, cuando yo no congregaba, los primeros meses cuando yo entregué mi vida a Cristo, los primeros meses yo no congregaba, no me gustaba congregar. Y oraba pues unos 3 minutos, 4 minutos. Pero cuando comencé a congregar, entonces aprendí más. Entonces ya más o menos puedo orar 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, 45, 50, una hora. Una hora. Mira, David oraba en el Salmo 55, versículo 17, dice que él oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero en el Salmo 119, versículo 164, dice que 7 veces alababa a Dios.
Y cuando tú alabas, es basado en la oración. O sea, él oraba 3 veces y tal vez hay días que oraba 7 veces. ¿Ya? Porque en el Salmo 50, en el Salmos 55:17 dice que oraba 3 veces. Pero en el Salmo 119, versículo 164 dice 7 veces le alababa a Dios al día. Y él era un rey. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel 6:10, perdón. Daniel, capítulo 6, versículo 10. 10. Y él era el amado de Dios. Así le llamaba, el muy amado. Eso lo encuentras en Daniel, Daniel capítulo 10, versículo 11 al 12. ¿Ves? David siendo rey. Entonces quiere decir que los que están constantemente en la oración tienen prosperidad, tanto espiritual como económico. Porque el que esté mal económicamente, posiblemente en lo espiritual también estás mal. Excepto los que están en aflicciones, porque hay momentos donde tú pasas aflicciones. Pero poco a poco el Señor te va levantando. Porque David, para que sea rey, pasó 10 años sin aflicción. Y él, en esa aflicción, él oraba constantemente, estaba en oración, en oración, en oración. ¿Ves? Y de ahí le puso el Señor como rey. Quiere decir que Dios te respalda cuando tú estás constantemente en oración. Y te va a levantar Él, obviamente en su debido tiempo. En su debido tiempo. Y Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y quién era Daniel? Le habían puesto como gobernador de toda Babilonia. Y estaba por encima de todos los sabios. ¿Ves? Y él oraba 3 veces al día. Y era el muy amado de Dios. Era muy amado de Dios. Así lo llama. Así está en Daniel capítulo 10, versículo 11 y 12. Como ves, hermanos, si tú no estás congregando, estás en desobediencia. Y si estás en desobediencia, estás en pecado. Y los pecados le abren puerta a los demonios. Y esos pecados son los que te enferman. Te enferman el cuerpo. ¿Ya? Te enferman el cuerpo. Te enferman el alma. Te enferman el espíritu. Por eso que hay cristianos que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque de repente no estamos orando como debe ser. No estamos leyendo la Biblia como debe ser. No estamos congregando como debe ser. ¿Ves? Por ejemplo, ayer me comenzó a tener fiebre. Mi cuerpo estaba en escalofríos. Y estuve orando y hoy en la mañana ya amanecí sin fiebre. Solamente tengo la tos y la gripe, que ya en estos días ya tiene que bajar. Pero el Señor te respalda cuando tú estás en sus caminos. O sea, todo aquel que no congrega está alejado de sus caminos. Está alejado de Él. Vente al Señor. Y tienes que confesar ese pecado. Vamos a leer Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que está constantemente en oración, estás pidiendo perdón constantemente, te estás humillando constantemente. Le dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, si tú te apartas del pecado, en este caso, la desobediencia de no congregar, te apartas de ese pecado, quiere decir que a partir de ahora sí vas a congregar. Tú tienes que hacer un compromiso con Dios. Señor, perdóname ese pecado. Si no he estado congregando como tú quieres, a partir de ahora voy a congregar más seguido. Si no estabas sujeto a los pastores, perdóname Dios,
te pido perdón. Hoy me humillo, te pido perdón porque no he estado obedeciendo a mis pastores. No me he estado sometiendo a ellos. Porque tu palabra dice que tenemos que someternos, sujetados a los pastores, y yo no he estado obedeciendo eso. Si no se está guardando el día de reposo, Señor, perdóname, porque he estado trabajando todo el día y no te he dado un día, por lo menos, a dedicarte a ti, porque estaba afanado por esta vida. ¿Ves? Si no salías a predicar, perdóname, mi Dios, porque no he estado cumpliendo tu palabra, no salí a predicar, no salgo a predicar. Perdóname, Señor. A partir de ahora voy a salir a predicar. Tú tienes que hacer un compromiso con Dios y tienes que cumplir tu palabra. Si no se está leyendo como debe ser, perdóname, Dios, por no leer tu palabra. A partir de ahora voy a leer más tiempo a tu palabra. Voy a dedicarlo 10 páginas diario, pero cumple tu palabra. Si has estado en desobediencia de no orar, Señor, perdóname por no orar como debe ser. Señor, yo quiero que tú me enseñes a orar. Enséñame a orar, mi Dios. Ponme palabras en mi boca. Espíritu Santo, precioso Dios, ponme palabras adecuadas para poderme comunicar contigo. Porque tú eres digno de todo respeto y no quiero que mis palabras te ofendan. Por eso enséñame a orar. Constantemente enséñame a orar, Señor. Porque no sé orar mucho tiempo. Pero yo quiero que tú me enseñes porque tú eres maestro de maestros. Tú eres rabí de rabinos. Enséñame, Señor. Enséñame a orar. Pero ¿cómo te va a enseñar el Señor si no lees su palabra como debe ser? No lees buen tiempo. 10 páginas mínimo tienes que leerlo y tienes que estar concentrado. Para eso tienes que, antes de leer, Señor, ayúdame a concentrarme en lo que leo. Que nada me distraiga. Que nada me distraiga. Ayúdame a comprender tu palabra. Dame entendimiento. Tu palabra dice que tú das la ciencia al entendido y tú das la sabiduría a los sabios. Enséñame, Señor. ¿Ves? Así. Bien. Entonces, ya te dije los peligros y ya te di la solución para que no entres en ese peligro. Porque todo aquel que está en desobediencia está en pecado. Y si estás en pecado, le estás abriendo puertas a los demonios. Es por eso que todos los días tenemos que humillarnos y tenemos que pedir perdón. Bien, amén, hermanos. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.